saben, uno de los objetivos de Diálogos siempre ha sido desde el inicio recuperar la memoria histórica del movimiento y de las luchas sociales. Y nosotras desde Diálogos queremos hacer esto desde los aprendizajes, las vivencias y la vida misma, ¿no?, de las personas que están atrás de las luchas. Esto porque creemos que recuperar todo esto y las experiencias, aprendizajes, las caras que tuvieron de estas luchas, nos hace problematizar y entender mejor el presente, ¿no? Saber por qué estamos donde estamos y tener un análisis pues desde ahí, ¿no?, como una reflexión profunda de quiénes somos, ¿no?, como sector, como movimiento. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer ahorita es como un intento, ¿no?, como de hacer esto desde otro lugar, un experimento que también trajimos a Diálogos y fue pensado en conjunto con el día después. Y es como un intento o una prueba de algo que queremos hacer como más grande, en un segundo momento, como más amplio, en donde vamos a invitar a varios de ustedes a participar, pero queremos que lo vean, que lo vivan. Nada, disfrútenlo, y me gustaría pasarle la palabra a Gaby también para que nos explique cómo pensó y qué es este proyecto. Bueno, pues como comentó Regina, está siendo un piloto. Desde el día después tenemos un proyecto que se llama Voces contra el Poder, que es un taller en donde juventudes escriben historias de personas defensoras y periodistas en sus estados y se presenta una obra de teatro con esos textos. Este fue un piloto en donde gente de este bonito encuentro participó y nos regaló un día entero de su agenda para poder escribir estos textos que van a escuchar. No les voy a decir sobre quiénes fueron, para que sea sorpresa, pero lo que van a escuchar es de autoría de, no leo porque se me olvidan los apellidos, Emiliano Romero, Silvia Aguilera y Alberto Solistota, que no pudo venir, pero bueno, ellos que escribieron lo que van a escuchar. Quiero agradecer muchísimo, bueno, al final no voy a decir bien, pero a los actores que hoy vinieron a leer esto y que están también donando su trabajo, su tiempo y cariño. Espero que esto no pase con los micrófonos de arriba. Y pues nada, disfrútenlo. Muchas gracias. Por el
un joven curioso que va a escribir un relato sobre mi vida o algo así le entiendo. Acomodo los tecitos y los roles de canela para acompañar la plática, que según él será de 45 minutos. Pienso que dijo eso porque no me conoce. Mientras espero su llegada, me pongo a pensar en todas las personas que he recibido en esta casa y la infinidad de pláticas que sus paredes chaparritas y amarillas han escuchado entre risas, planes y chismes, incluyendo aquella vez en que se reunieron Luis Donaldo y Andrés Manuel, a quienes despedí en la puerta de este hogar en el pleno clímax de la transición democrática. Pero esta historia no es sobre ellos, es sobre mí. Y en tal caso, sobre este hogar que inspira la confianza de reunirnos desde hace casi 83 años. Tras pasar unos minutos, recibo a este joven de lentecitos que, como ratoncito entusiasmado, se acomoda en el sillón, saca su pluma, ajusta la grabadora y con té en mano me pregunta sobre mí. Así empiezo mi relato sobre cómo siempre me he sentido un bicho raro que suele cuestionarme un poco. Me han contado haber nacido en tiempos de guerra en la Ciudad de México y en el seno de una familia judía muy tradicional, muy de clan y muy muégano, que emigró de Europa. Estoy muy orgullosa de mi familia y especialmente de mi abuela excepcional, que me hizo muy feliz durante mi infancia. Sin embargo, durante mi niñez tengo muy presente las dificultades económicas que me tocó vivir, con situaciones que encendieron mi perspectiva crítica ante la realidad. Me detengo en este tema porque fue algo que me pesó mucho y me llevó a problematizar sobre cómo vive la gente. ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso? ¿Qué se necesita para vivir dignamente? Tenemos que fortalecernos del espíritu, la mística de la esperanza. Mi nombre es Dolores González Sarabia Calderón y he tenido el privilegio de trabajar con personas de las que he aprendido mucho. Soy mediadora de vocación y constructora de paz, hecha por la vida más que por la academia, con la fortuna de contar con mucho amor y aprendizaje. De los actores sociales con quienes hemos trabajado, aprendimos de su forma de vida y lucha. Aprendimos a hacer la lucha de una forma muy recíproca, sabiendo que ellos son los sujetos de la transformación y a nosotros nos toca acompañar. A todos los considero mis camaradas, que en el lenguaje antiguo es aún más que colegas. Soy una mujer cuya primera referencia es la familia. Soy madre de Ruth y esposa de Octavio. Nací en una familia grande con 9 hermanos y 42 primos hermanos cercanos. Con un padre de Durango y una madre de Morelos, tuve la posibilidad de pasar largas temporadas en contextos rurales y en condiciones austeras. Eso nos hizo adaptables a la austeridad. Tuve una infancia feliz. Mis papás no eran de izquierda, pero sí muy participativos en espacios de asociaciones de padres de familia, en el movimiento familiar cristiano y en muchos espacios comunitarios diferentes. Yo desde siempre he sido muy peleonera de posición e identificación, para ser nombrada y reconocida como un ser humano frente a un sistema injusto. Eso despertó mi interés por la sociología política, pero me incliné por estudiar economía en la UNAM, lo que significó
significó mis primeras rupturas de paradigmas de destino. Ser mujer, judía y economista, en momentos donde las costumbres dictaban mi casamiento a los 20 años, cuando mucho. Debo confesar que mi vida universitaria no me gustó, pues aun cuando siempre he disfrutado estudiar, la mayoría de las materias eran muy técnicas, a excepción de aquellas que vinculaban la economía con la vida de las personas, y que era lo que realmente me fascinaba. También forjé muy buenas amistades con gente brillante y con quienes colaboré profesionalmente, como mis colegas del Banco de México, en donde también la pasé medio raro, pues nuevamente yo era un ser extraño frente al prototipo de mujeres de la época, trabajando además en una institución muy hermética. En enero del 70, Paulo Freire vino a dar una conferencia a México. Fue en Cuernavaca. Él insistía que la pedagogía de la liberación no era una metodología de alfabetización, sino una concepción de hombres y mujeres, de hacer a las personas sujetos en común de su propio destino. Esta idea y la influencia de las propuestas del Concilio Vaticano II para actualizar a la Iglesia me han llevado a participar en diversos procesos de organización con comunidades, colonias y estudiantes. Soy Rafael Reigadas Robles Gil. Nací en el seno de una familia católica en la Ciudad de México. Desde muy chico aprendí a apreciar el trabajo, pues junto a mis hermanos, mi papá nos enviaba a cocinar con mi abuela y mi tía, y a trabajar en la carpintería de mi tío Pablo, a barrer el polvo, recoger la viruta. Aprendí que a trabajo pesado se suda y que después de haber trabajado se recibe con alegría una tortilla al mediodía. Ya en el bachillerato decidí unirme a los maristas y fue entonces cuando pude conocer de cerca la injusticia. En mi tiempo en el seminario trabajé con una comunidad mazahua hundida en la pobreza perversa. Fui testigo de la muerte de una mujer de 60 años que al morir pesaba 25 kilogramos. Eso me marcó. Mi capacidad de adaptación a diferentes condiciones de vida me impulsó a integrarme a misiones urbanas en una zona muy cerca del aeropuerto. Ahí adquirí conciencia sobre las desigualdades del mundo. Era el tiempo de la teología de la liberación y el paso a la militancia de izquierda fue muy natural. En ese momento me hizo mucho sentido. Había una mística común. Me quedé 8 años trabajando ahí. Conocí asuntos de drogas, abusos policiales, la vida de las colonias populares. Aprendí mucho. Hice grandes amigos y amigas. Fui maestra de todo lo que podíamos. Escuché a mamás quejarse de sus hijos y aprendí a cuidar siempre a los más chicos. En la preparatoria aprendí que había causas de la marginación y que éstas estaban en el sistema. Siempre tuve claro que quería estudiar en la UNAM. Mis papás no querían, así que acepté estudiar un cuatrimestre en la UAM y después me salí y entré a la Facultad de Economía. ¿Por qué Economía? Había escuchado y aceptado que el problema era económico, además de que nunca tuve problemas con las matemáticas. Poco tiempo después de entrar, me di cuenta de que no había matemáticas. Casi todo era economía política marxista. En la UNAM desarrollé mi militancia más formal en medio de conciertos y cine universitario. Ahí también entendí y conocí la diferencia entre corrientes políticas como mi opción siempre fue por el trabajo de base. Donde milité realmente fue el maoísmo que venía de los Revuelta, los espartacos,
y de ahí me incorporé al trabajo popular al sur de la ciudad. Espacios de escuelas y guarderías populares, ligas de deportes, procesos autogestivos. Ahí estuve mucho tiempo, después del Peñón en Mesa, y después muchos años en los Pedregales de Coyoacán, Santo Domingo y la colonia Jusco. Después, la vida me llevó a trabajar en el Colegio de México. Y desde la academia profundicé mi análisis en este vínculo de la economía y la sociedad, convirtiéndome en un referente de las cuestiones de empleo. Aunque sinceramente no estaba muy satisfecha, porque además de ser pésima dando clases, necesitaba ver cómo todo este conjunto de teorías y metodologías influyen en la realidad democrática. Así es que, asumiendo como propósito y convicción mejorar las condiciones de vida de las personas, empecé a trabajar en el gobierno. En aquella época era la vía para incidir y tratar de transformar aquello que me indignaba. En ese entonces no existía como tal la sociedad civil organizada. Estaba emergiendo y tomando diversas formas. Es hasta los 70s que los movimientos sociales cobran mayor relevancia en la discusión pública, de la mano de algunas organizaciones y activistas que actuaban desde la clandestinidad por temor a perder la vida. Pausa. ¿Estaba contando del pasado o me adelanté al presente? El caso es que desde mi colaboración en el sector público me empeñé en construir y consolidar instituciones democráticas encaminadas a promover y garantizar el bienestar social. Me interesé por desarrollar estudios que permitieran entender cómo las problemáticas estructurales de pobreza, desigualdad y violencia se entrecruzan e influyen en las familias, especialmente en contextos como Ciudad Juárez, con un foco de crueldad hacia la vida de las mujeres, situación que continúa hasta la fecha y que representa mi mayor frustración, pues no parece existir el interés para atender la prevención social de las violencias. Sociedad civil, no le llamábamos así en ese momento. Entramos a las organizaciones por los movimientos. El movimiento revolucionario del pueblo decidió movernos a Octavio, mi esposo y a mí a Sinaloa. Basados en Mazatlán, pero atendiendo toda la región. En nuestra boda sonó el Te quiero de Benedetti, que aún es mi canción favorita. Entonces, en el 88, el monopolio del PRI se rompe desde abajo con el cardenismo y los movimientos empiezan a ganar espacios públicos. Pero la verdad es que no sabían qué hacer con eso. No nos habíamos preparado para entrar al gobierno. Por ello, decidimos prepararnos para capacitar a los compañeros que estaban ocupando esos espacios, para aprovecharlos de la mejor forma. Empezaron a surgir espacios de mayor profesionalización como Enlace, Comunicación y Capacitación y COPEDI. Y fueron ellos precisamente quienes nos propusieron a Octavio y a mí que formáramos una organización para ello. Así surgió el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara. Nuestro primer financiamiento nos los dio Miserior, porque tenían curiosidad de saber por qué una organización no gubernamental quería preparar al gobierno. Fue una época de muchísimo aprendizaje. Aprendimos la perspectiva del servicio público e hicimos ejercicios muy experimentales. Hubo de todo, desde quienes se desviaron por los gustos del poder hasta quienes emprendieron proyectos transformadores y trabajamos por mayores atribuciones a los poderes municipales en ellos. Dentro del municipalismo, yo me concentré en los municipios indígenas. Por ello, después de
levantamiento indígena del EZLN en 1994, me invitan como asesora de la mediación desde los diálogos de Catedral. En ese momento acababa de nacer Ruth, mi hija. Después, cuando los diálogos de San Andrés me invitan a formar parte del equipo de asesores de la mediación y después a coordinarlo. Ese momento fue de encontrar que la mediación era mi camino y que era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Tenía 35 años. Dejé el CESEM e inmediatamente Miguel Álvarez, un amigo queridísimo, y Blanca Martínez me invitaron a sumarme a Serapaz. Todavía no tenía lógica de sociedad civil. Había que trabajar el proceso de paz. De ahí pasamos al diálogo con grandes articulaciones sociales. La promotora nacional contra el neoliberalismo, el diálogo nacional, sindicatos independientes, movimientos campesinos, organizaciones estudiantiles y organizaciones políticos sociales. Después, los procesos conflictivos, Atenco, Simapán, conflictos magisteriales, fuimos aprendiendo. Cuando estudié en la Ciudad de México, escribí mi tesis sobre la orientación de la libertad en la adolescencia. A partir de entonces, en las distintas parroquias y escuelas en las que trabajé, comencé a organizar grupos de jóvenes generando espacios de reflexión y acción frente a la situación política y social de nuestro país. Juntos pudimos ir cambiando la concepción de la fe católica como un proceso de compromiso social, una fe políticamente comprometida. El 4 de octubre de 1972 fui detenido y torturado por a quien después identifiqué como Miguel Nazararo, pues las autoridades pensaban que militaba en la Liga 23 de septiembre. Después de hacer la denuncia pública de la tortura, tomé distancia de todo y me refugié en el convento de los dominicos en Amecameca con Fray Miguel Concha. A Miguel, amigo querido y dominico comprometido con las causas, lo había conocido en mi tiempo de seminarista jugando fútbol. Durante el tiempo en que estuve refugiado en el convento, pude confirmar que estábamos en lo correcto trabajando desde la educación popular. Reafirmé mi conciencia de trabajar con los campesinos, en promover que la gente se organizara, los jóvenes y los pobres. Así que, lejos de desanimarme y con la presencia y cariño de muchísimas amistades, este suceso me amacizó en mi posición por otros mundos posibles, por trabajar por los derechos de todos. Siempre estuvimos con el pendiente de restaurar el movimiento por la paz en Chiapas. Hubo un momento en que nos dimos cuenta de que ya no se haría y había que llevarlo de otra forma. Entonces nos pusimos a sistematizar aprendizajes de campo para transformarlo, para trasladarlo a la sociedad civil, devolviéndolo en forma de capacidades a través de una metodología. Esa fue la semilla de la Escuela de Paz Nacional. Impulsamos análisis para conocer la coyuntura y el fenómeno de la conflictividad, y siempre mantuvimos el compromiso de seguir contribuyendo al proceso chiapaneco. Tuve la suerte de estar todo el tiempo en un lugar donde siempre hubo mucha visión y poder compartirlo en mi vida familiar. Tras mis primeros 25 años de trabajo en el sector público,
Me enfoqué en traducir todo el análisis económico y social en políticas a la altura de los retos que desde entonces impedían a un ser humano vivir dignamente. Pero evidentemente mis convicciones me impidieron colaborar con el gobierno de Salinas, con los Chicago Boys. Y hasta más tarde retomaría mi vida como funcionaria pública. Fue así como durante los 90 me invitaron a participar en la lucha por la apertura y transición democrática que desde entonces se convirtió en mi estandarte. Yo decía que era muy importante que la gente participara en las decisiones públicas y que tenían que existir los mecanismos para hacerlo. Así emprendí una estrecha colaboración con colegas como el Dr. Nava, Sergio Aguayo y Miguel Álvarez, cercano a Tatik Samuel. ¿Habrá otro sector en donde todos nos conozcamos entre todos? En este marco de lucha democrática en contextos autoritarios. Pausa. Otra vez me adelanté al presente. Quizá, pero estaba hablando de 1994, en donde participé directamente en la formación de Alianza Cívica, que surge como un movimiento civil pionero en México en la construcción de ciudadanía. Su principal objetivo consistió en vigilar las elecciones, exigir su transparencia y respetar sus resultados. Este momento de mi vida lo disfruté muchísimo y significó una de las experiencias más excepcionales y gratas de mi lucha política. Si de algo puedo estar muy orgullosa, es de mi papel en el tránsito por la democracia en este país. Bruno entra a la sala corriendo directamente a la mesita de centro para devorarse los deliciosos roles de canela, mientras el joven trata de continuar con sus preguntas, hasta que poco a poco se calma su neurosis perruna. Momentos de frustración, por supuesto que los ha habido. Cuando pasa la ley indígena chafísima en el periodo de Fox y se rompen las condiciones de transitar al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, o al final de la APPO, cuando un pueblo puso un esfuerzo tan grande para que algo pasara y terminan reprimidos. Otros procesos de tristeza que tuvieron muchas posibilidades y que no se lograron, como el CGH. Atenco, después de la represión, también fue muy duro. Entonces, aprendes que son procesos cíclicos y que en los reflujos tienes chance de procesar. Aprendes de cómo actores como Atenco insisten sin correlación de fuerzas y aún así lo logran. Aprendes de los maestros que no recogen lo ganado hasta ir por todo. Aprendes de las organizaciones de víctimas y de las madres buscadoras. Aprendes del pensamiento ético-político de los actores. Aprendes que hay actores de los que hay que seguir aprendiendo. También hay momentos de mucha felicidad, como cuando hago un aporte para fortalecer a un sujeto. Momentos en que alguien te dice que aprendió de un proceso educativo que ayudaste a impulsar. Momentos como cuando se aprobó la ley de desaparición o cuando salieron los presos de Atenco o Patistán. Muchos momentos así constatan que vale la pena. A principios de los 90s se creó una coalición muy amplia de organizaciones de la sociedad civil llamada Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, de la cual fui coordinador nacional. Teníamos como objetivo principal promover una ley que estableciera con claridad la relación entre la sociedad civil organizada y el gobierno. En el 94, el mismo día del levantamiento armado zapatista, compañeros de Chiapas nos buscaron para establecer un cinturón civil de paz. El 3 de enero ya estábamos en San Cristóbal marchando y haciendo el cinturón.
A partir de entonces, desde la Convergencia, promovimos la paz no solo en Chiapas, sino como un proceso de construcción a nivel nacional. La Convergencia se ubica como una de las entidades de coordinación y estrategia de la sociedad civil organizada más importantes de mediados de los 90s. Todo este trabajo con los movimientos y la sociedad civil lo acompañé con mi espacio laboral universitario. Los primeros años en la UNAM, después unos años en la UAM Azcapotzalco y finalmente en Xochimilco. En esta universidad trabajé durante 45 años. El espacio universitario en la UAM en particular es lo que más satisfacción me ha dado en la vida, pues ahí encontré mi rincón de libertad para hacer lo que quería: dar clases, asesorar estudiantes, colaborar en organizaciones civiles y espacios de construcción de paz y democracia. La UAM me dio la posibilidad de no sentirme dividido. Me permitió la alegría de diariamente estar en una relación crítica y solidaria con los estudiantes, que son personas con nuevas ideas, con nuevos corazones, nuevas formas de sentir y pensar, trabajar y vivir. A inicios de los 2000, mi querida María Clara Costa me invitó como experta en la elaboración de un diagnóstico de derechos humanos de México para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, elaborando el capítulo de los DESCA y los derechos de las mujeres. Casi a la par, fundé y dirigí INCIDE Social, en donde coordiné investigaciones para profundizar en las causas estructurales de las violencias en ciudades y municipios del país. Todo esto me permitió incidir en planes estatales de desarrollo e implementación de observatorios para elaborar políticas sobre prevención social de las violencias. En fin, esta ha sido mi vida a muy grandes rasgos, entretejiendo mi vida personal y política, pero es que acaso se pueden separar. Lo dudo mucho, pues desde que empecé mi carrera profesional hasta la fecha, apuesto por mirar, escuchar y conversar en los contextos más locales y cercanos a la gente. Creo que ahí radica una enorme esperanza. Ahí la democracia está muy viva y recoge importantes prácticas para atender los vicios del pasado, afrontar los retos del presente y anticiparnos al futuro que se muestra desalentador. Es por eso que continúo participando en todos los espacios y redes de la bandita derechumanera para imaginar y proponer estrategias de acción colectiva en respuesta a las necesidades y expectativas de diversos territorios, miradas y experiencias. Hoy lo que más disfruto es abrazar y conversar con quienes he compartido el camino y, por supuesto, pasar tiempo con mi bellísima familia de 3 hijos. Aunque uno de ellos me suele sacar más canas con debates acalorados que me cuestan mucho trabajo, la verdad, porque se pone muy intenso. Y suelo ser alguien que se desespera con facilidad cuando no hay capacidad de diálogo. Y aprovecho para compartir una reflexión muy personal a las juventudes sobre la importancia de escuchar al otro y reconocer el legado que heredan de personas mayores que hicimos lo que pudimos y tratamos de dejarles este mundo mejor de como lo encontramos. Espontáneamente, Bruno se inquieta y en su loquera persigue al joven, armándose una corretiza por toda la sala. Parece una escena de Cantinflas, remasterizada en el 2025, con Clara tratando de agarrar al perro y Emiliano huyendo por su vida, quien finalmente logra salir por la puerta, no sin antes despedirlo con una tierna sonrisa a través de la ventana en este hogar de confianza. Tras verlo partir, me recuesto en el sofá y me quedo pensando, ¿qué le diría a la Clara Husitman, joven aguerrida, contestataria con temores y esperanzas del porvenir? Empezaría por decirle que no ha desperdiciado su vida y ha tenido mucha libertad. Ha hecho todo lo que quiso y estaba a su alcance.
rompió paradigmas y que puede estar muy contenta. Recientemente, en los últimos 2 o 3 años, he atestiguado la pérdida de esperanza por parte de muchos compañeros de la sociedad civil. Perdimos impulso y eso ha sido frustrante. Hemos perdido claridad sobre nuestro rol y aporte. Hemos perdido cercanía con la base social sin entender cómo vive en el momento actual. Hemos perdido horizonte. Tenemos paradigmas, pero poco de lo que hay que hacer. Somos víctimas de nuestra propia historia. Yo nunca pierdo la esperanza. Desde la construcción de paz, no pensamos solo en los elementos de denuncia, sino en los elementos de solución y salida a un problema. Y eso nos obliga a tener una mirada positiva de los procesos. Nos ayuda a jalar la energía a un lado luminoso. Estamos viviendo momentos de mucha contradicción, de muchas crisis, y debemos estar abiertos a nuevos modelos. Mi tío Pablo decía que las mejores herramientas de un buen carpintero son la paciencia y la práctica. En los últimos años me he sentido un poco así. En el 2002 empezamos a trabajar la beta de la memoria colectiva. Empezamos a sistematizar historias de organizaciones civiles locales. Comenzamos con 3 y a la fecha se han realizado más de 200. Este ejercicio de memoria nos devela que vivimos en un país en el que una parte de las y los ciudadanos luchamos desde hace mucho tiempo por otros sueños, que somos muchas y muchos quienes hemos ido paciente y sistemáticamente en busca de otros cielos más incluyentes, cuidadosos de la tierra, del agua, del aire, de los lugares sagrados, de la casa común. Hoy soy un profesor retirado que atravesó muchas experiencias con campesinos, indígenas, procesos de paz y organizativos, que tiene la esperanza de que la relación del gobierno con la sociedad civil cambie. Un hombre que desde niño aprendió a trabajar con otros y pensar juntos. Un hombre que quiere seguir viajando cada año con su esposa y amigos. Un hombre que ahora recibió un pilón de vida, mis nietos, por quienes vale la pena seguir trabajando por un mundo donde quepan muchos mundos. Estoy convencido que ha valido la pena vivir así la vida. Yo soy de la idea de que todo cabe y que tenemos que vernos con generosidad, vernos con más confianza entre nosotros. En mi sueño de estar juntos, la confianza es muy importante, es indispensable, como dijo alguien, ante la tarea común. Sé que hablo desde un lugar en donde me es más fácil, porque estoy en una edad donde ya eres quien eres. Ya no estás buscando ver qué o quién eres. ¿Qué o quién serás? Mi mirador me ayuda. Mi mayor deseo es que logremos el mundo que anhelamos en el horizonte a largo plazo. Deseo que como sociedad civil encontremos un camino que nos ponga en la ruta de la esperanza, de lo común, en una ruta sinérgica. Necesitamos una constelación de paradigmas éticos, pero no pueden ser solo éticos. Necesitamos una utopía viable,
Mi tarea a estas alturas es servir, acompañar. Esa claridad la van a tener las nuevas generaciones. Hay que servir a esos procesos de reflexión colectiva. Les va a tocar a los jóvenes impulsar nuevas conductas que pertenecen a los que vienen, a lo que viene. Elementos que no me pertenecen, que le pertenecen a las nuevas generaciones. Me da un poco de tranquilidad y un poco de envidia también. Mi nombre es Dolores González Sarabia Calderón. Yo